Bueno, muy bien. Hoy nuestro café se titula Abrázate a Jesús y recibe su misericordia. Abrázate a Jesús y recibe su misericordia. Así se titula nuestro café en esta mañana. Y es que precisamente el abrazo es una gran necesidad de los seres humanos. Necesitamos sentir un abrazo, porque un abrazo es importante, porque un abrazo trasciende la vida de una persona, porque un abrazo es la respuesta de parte del Señor. Y es que cuando tú y yo tenemos la oportunidad, no sé si lo has tenido, de abrazar y de experimentar el abrazo de otra persona, tú experimentas el cariño de la otra persona, tú experimentas su calor, tú experimentas el latido del corazón de la otra persona. Cuando tú abrazas, cuando tú experimentas ese abrazo, cuando tú lo das, tú puedes percibir el amor, puedes percibir la bondad de la otra persona, puedes experimentar consuelo a través de un abrazo. Y es que el abrazo es tan importante, el experimentar un abrazo. Y cómo no, el abrazo de nuestro Rey, el abrazo de nuestro Señor Jesucristo. Es un abrazo consolador, es un abrazo maravilloso, es un abrazo supremamente poderoso, es un abrazo restaurador. Y entonces hoy el Señor nos hace una invitación y nos dice, abrázate a mí, nos dice el Señor en esta mañana. Yo quiero que tú experimentes el abrazo de Jesús, porque cuando Jesús te abraza, Él te extiende su bondad y su misericordia. Y es que hemos venido hablando en los últimos cafés acerca de todos los regalos que tú y yo recibimos de la cruz. Yo no sé si tú recuerdas que leímos el Salmo 103, donde hablábamos acerca de los regalos que Jesús nos dio en la cruz, el regalo del perdón, de la sanidad, quitó el dolor, restauró, nos llenó de su favor, de la paz que sobrepasa entendimiento, nos trajo vida abundante, nos trajo propósito de vida. Bueno, el Señor Jesús en la obra de la cruz nos dio una infinidad de regalos a los cuales tenemos que recordar todos los días. Si usted quiere un día recordar, está pasando un momento de dificultad y dice no encuentro salida, acuérdate que tú tienes unos regalos especiales y vas al Salmo 103 y los lees. Cuando el salmista dice, dice alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Y ahí te da toda la lista, todos los beneficios que Jesús nos dio. Jesús se hizo pobre para que tú fueses rico. Jesús murió joven para darnos largura de días. Jesús se hizo impuro, se hizo pecado para que tú y yo fuésemos justificados. En la cruz Jesús nos dio vida y vida eterna. En la cruz el Señor Jesús nos dio largura de días, nos dio la paz que pasa sobre entendimiento. En la cruz el Señor nos dio la victoria y en ese lugar nos reposicionó a la diestra del Padre, porque dice que Él está a la diestra y nosotros estamos juntamente con Él sentados, o sea, qué lugar de honra y privilegio nos ha dado el Señor. Pero hoy quiero que hablemos de una historia que nos enseña acerca del abrazo, nos enseña acerca de experimentar el abrazo del Señor Jesús. Y quiero que vayamos a una historia en la palabra de Dios y de lo importante que es el abrazo, de lo que se experimenta, que usted entienda la postura y la posición del Señor Jesús cuando tú vas a sus brazos y te abrazas a Él. Entonces, hay una historia en la Biblia que me fascina y creo que alguna vez la he compartido con ustedes, pero hoy creo que hace revelacional a sus corazones, a sus vidas, como lo ha sido a la mía. Y quiero compartirles que el abrazo del Señor Jesucristo es tan necesario en la vida de un hijo de Dios que cuando no la experimenta, cuando tú no experimentas ese abrazo, generalmente tú recurres a buscar abrazos en el mundo. Entonces buscas el abrazo y la aprobación en tu jefe, en tus amigos, en tu pareja, en tus hijos. Cuando no has experimentado el abrazo del Señor Jesús, cuando no te refugias en Él, pues esa necesidad la tenemos, entonces la estamos buscando y la estamos haciendo en otro lugar. Pero quiero que hablemos de una historia bellísima, una historia en la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de Jacob y de uno de sus hijos, y es el hijo de Jacob, su hijo menor, que se llama Benjamín. Jacob tuvo 12 hijos, 10 hijos de una de sus esposas y sus siervas, y 2 de su esposa amada, que era Raquel. Si recuerdan la historia de Jacob y sus 12 hijos, ¿cierto? Y bueno, ustedes recordarán la historia de Jacob y de Raquel, que tuvo que trabajar con Labán para que
para que la pudiera dar como su esposa. Y bueno, quiero que hablemos de uno de sus hijos. Vamos a hablar de Benjamín. Vamos a hablar de su hijo menor, el hijo menor de los 12 hermanos. Entonces, poniéndote en contexto, Jacob tuvo 12 hijos, 10 hijos de su esposa y de sus siervas, y 2 hijos que son hermanos propios, que son José y Benjamín, ¿cierto? ¿Y quién es Benjamín? Benjamín es el menor entre José y Benjamín. Y es el hijo de Raquel, ¿cierto? La esposa amada, porque dice la palabra de Dios que, que Jacob amaba más a Raquel que a su otra esposa, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar de la historia de Benjamín. El nacimiento de Benjamín tuvo un acontecimiento bien fuerte. El nacimiento de Benjamín, vamos a leerlo en la palabra de Dios para que usted entienda el contexto. Y quiero que tú te reposiciones. Tú y yo somos Benjamín. Escúchame acá. Tú y yo somos en esta historia Benjamín, ¿ok? Y vamos a ver la historia del nacimiento de Benjamín. Acompáñeme al libro de Génesis en el capítulo 35. Génesis 35. Desde el versículo 16. Acompáñame, por favor. Vamos a leer con detenimiento y que el Señor se revele a nuestras vidas en esta mañana. ¿Listo? Carito, ya te estoy viendo a ti también, no te había visto en esta mañana. Qué gusto que estés ahí conectadita en cámara. Bienvenida. Bueno, muy bien. Vamos entonces a leer la historia del nacimiento de Benjamín, que hoy vamos a estudiar acerca de Benjamín. Y dice de la siguiente manera, dice así, dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Allá llegamos al Alguien Felipe. se le abrió el micrófono. Ay, ellos estaban vendiendo carne ayer. Sí, pero ya estaban recogiendo. Ya. Bueno, creo que hay varios abiertos ya. Ya pudimos cerrar los micrófonos. Listo, no hay problema. Entonces vamos nuevamente a la historia. Dice, y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Bueno, esta es una historia de bendición y triste al mismo tiempo. ¿No le parece que es fuerte, cierto? Imagínense que Raquel, mire, es que nada más las voy a poner en contexto. Jacob venía de recibir una bendición. Si usted lee en la historia anterior, Jacob viene de ser bendecido. El Señor le da una bendición especial donde le dice, te multiplicaré, te bendeciré, serás multitud de naciones, reyes vendrán ante ti. O sea, él venía de un encuentro con el Señor, de una bendición especial. Y venía con su esposa embarazada. ¿Cómo le parece? Y ya a su esposa le llegó el tiempo del alumbramiento y dice que tuvo trabajo en su parto, ¿sí? Y que entonces la partera le dice, tranquila que este niño va a nacer. Pero yo quiero que usted se imagine el trabajo de parto de esta mujer porque fue tan doloroso el parto que ella murió. O sea, imagínese que una mamá añora el nacimiento de su hijo. El momento del nacimiento es un momento supremamente deseado y anhelado por la mamá, de conocer a su hijo, ¿cierto? De verlo. Pues, ¿cómo le parece que se puso la situación compleja en el momento del parto? Y ella muere y su hijo nace. Cuando su hijo nace, ella le pone un nombre por la situación que estaba viviendo y ella le pone un nombre que es Benoni, que significa hijo de dolor.
ella le pone un nombre, hijo de dolor, porque su hijo le causó dolor, el dolor de la muerte. Entonces, alguien se le abrió el micrófono nuevamente, perdónenme, por favor. Ya. Bueno, su hijo, ella lo tuvo con dolor, porque ella murió en el momento en que su hijo nace. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con Raquel? Raquel muere y su hijo nace y le pone un nombre, Benoni, pero su papá inmediatamente le muda el nombre. Su papá inmediatamente le cambia el nombre. A alguien se le abrió el micrófono, vamos a silenciar. Listo. ¿Y cuál nombre le pone su papá? Su papá le pone Benjamín. ¿Y usted sabe qué significa Benjamín? Benjamín significa hijo de mi diestra. Hijo de mi diestra. Acuérdense de lo siguiente. El Señor dice que cuando el Señor Jesús muere, dice que Él asciende y el Padre le da un lugar de honra y lo pone a la diestra del Padre. Pero lo lindo también aquí es que el Señor Jesús dice que juntamente con Él nos sentó. O sea que a ti y a mí nos puso en un lugar a la diestra del Padre, en un lugar de honra, en un lugar de privilegio. Pero quiero que comprendamos un poquito más el pasaje. El nombre de Raquel, ¿qué significa? Raquel significa cordero. Y Raquel es una representación de Jesucristo en esta historia. Tan es así que Jesús tuvo que morir para darnos vida a ti y a mí. El Señor Jesucristo tuvo que ir a la cruz para que tú y yo, y tuvo que morir desangrado para que tú y yo experimentáramos vida y vida eterna. Y Raquel muere para que su hijo viva. Pero ¿saben qué es lo especial también aquí? Que cuando Raquel muere, su esposo hace un pilar, que para mí es la representación de la cruz, en su tumba. Y dice el pasaje, y dice, levantó un pilar sobre su sepultura y esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. La señal de la cruz. La señal de la cruz. Y entonces su hijo nace, su hijo menor. Y es que este hijo también fue un hijo muy amado por el padre. Ustedes se acuerdan cuando en la historia de José, el padre manda a los hermanos para que vayan a traer alimentos y empieza a mandar a uno por uno de sus hermanos y al único que no quería dejar ir era el chiquito, era el menor, era Benjamín. ¿Sí lo recuerdan? Bueno, pues Benjamín es el hermano menor de José y José es el hermano mayor de Benjamín. Entonces aquí comprendemos otra revelación preciosa. Perdónenme que se me cayó esto acá. Otra revelación preciosa. Y es que Jesús es nuestro hermano mayor y nosotros somos el hermano menor. José es una representación de Cristo. Lo hemos hablado en otras oportunidades en el café. ¿Por qué José es una representación de Cristo? José es el hijo amado del Padre. ¿Cierto? José es el hijo amado del Padre, pero el hijo rechazado de sus hermanos. La palabra de Dios dice, Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Cierto? Sus hermanos, los judíos, ni lo reconocieron. No todos, ¿no? Porque hoy en día hay muchos hombres que lo reconocen, judíos que le reconocen y familias enteras en el mundo. Pero la palabra de Dios dice a los suyos vino y no le recibieron. Y entonces José es una representación de Cristo por ser ese hijo amado del Padre, hijo rechazado de sus hermanos, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más es una representación de José? José fue vendido por unos denarios, así como Cristo fue vendido. Su túnica echaron suerte sus hermanos, dice la palabra de Dios que en la cruz echaron suerte sobre sus vestidos, ¿cierto? Bueno, José es enviado a Egipto y es enviado a los gentiles, ¿cierto? Para salvación de vidas. ¿Y para qué? Para preservar la vida. Para eso fue enviado José, para salvar la vida en el momento de hambruna, ¿cierto? Y para proveer ¿qué? Proveer pan, alimento, sustento a la humanidad entera. Y bueno, hay muchos aspectos de José que nos revelan
que es una persona de Jesús, es una persona que representa a Cristo. En el Antiguo Testamento tú ves a Cristo. Cristo es el protagonista de principio a fin, pero tú ves a Cristo en cada historia, ¿no? Y en la historia de José muy particularmente es muy revelada. La historia de José es un revelacional con relación a la vida del Señor Jesús. José estuvo con un copero y un panadero. Jesús fue a la cruz con un ladrón bueno y un ladrón malo. El uno se salvó, el otro se perdió. Y tú miras la historia y hay mucho que tiene que ver, ¿no? Entonces José es una representación de Cristo. Y José es el hermano mayor de Benjamín, que somos tú y yo, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa con José? Cuando José manda a traer a sus hermanos, José no se da a conocer a sus hermanos. Pero cuando viene Benjamín, cuando traen a Benjamín, José se revela. José se revela a Benjamín. Pero ¿saben qué es lo hermoso? ¿Saben qué es lo hermoso? Que José se abraza a su hermano. José se tira a llorar cuando ve a su hermano. ¿Y sabe qué hace el Señor cuando tú y yo buscamos su abrazo? ¿Sabe qué hace el Señor cuando usted y yo, antes de buscar el abrazo de los hombres, antes de buscar las soluciones en un banco, antes de buscar las soluciones en una persona, de un médico, ¿sabe qué hace? ¿Qué quiere el Señor? Que tú vayas a su presencia y te abraces a Él. Abrázate a Él. Él tiene deseos que tú y yo vayamos a su presencia. Él tiene el anhelo y el deseo que tú y yo recurramos a Él, que tú y yo nos abracemos a Él. Él tiene los brazos abiertos para ti y para mí. Él tiene un deseo vehemente por ti. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que la mayoría de los hijos no se acercan porque piensa que Él le va a castigar, porque piensa que Él le va a condenar, porque piensa que acercarse al Señor es perder vida de placer cuando es entrar a una vida de bendición. La mayoría de los hijos de Dios caminamos con culpas y esas culpas nos hacen creer que acercarnos a Dios traerá sobre nuestra vida castigo. Y dice el Señor, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvarlo. Y sabes una cosa, el acercarnos al Señor Jesús y abrazarnos a Él sacia todo nuestro ser, de tal forma que lo demás llega a tu vida de una manera añadida y de manera abundante. Lo vamos a ver en la historia de Benjamín. Cuando tú te abrazas al Señor, cuando tú te abrazas al Señor Jesucristo y recurres a Él, libre de condenación, ojo acá, y yo te quiero hacer recalcar el tema de libre de condenación, porque es que muchas veces nos acercamos a Él pensando que por lo que nosotros hacemos o lo que vayamos a hacer, Él nos va a bendecir. O por lo que nosotros hicimos y lo que dejamos de hacer, Él nos va a castigar. Y le quiero decir una verdad poderosa. No depende de usted. No depende de usted. Depende de Él. Y Él ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros. La obra más perfecta no es la que tú haces, es la que Él ya hizo en la cruz. La obra de la que se agrada el Padre no es la tuya, es la de su Hijo en la cruz. La complacencia del Padre es con el Hijo. Por eso cuando fue bautizado el Señor Jesús dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo ¿qué? Complacencia. Así que abrazarse a Jesús, ¿sabe qué significa? Abrazarse a Jesús significa que Jesús sea su preferente asunto en tus pensamientos. Abrazarse a Jesús es que Él sea tu preferente asunto al hablar. Abrazarse a Jesús es tener un corazón atento a su voz y a su llamado donde quiera que vayas. Abrazarse a Jesús es contar con Él para sus decisiones. Abrazarse a Jesús es depender de Jesús en todo el sentido de la palabra. Abrazarse a Jesús trae sanidad y consuelo. Abrazarse a Jesús. Mira, ¿sabes qué pasa cuando tú te abrazas a Jesús? Cuando tú te abrazas a Jesús, Él hace como si, imagínate el cielo, como si en el cielo hubiese un cierre. Él abre las compuertas, abre el cierre para que todas las bendiciones en esa despensa que tiene tu nombre te alcancen. ¿Saben una cosa? Cuando tú te abrazas a Jesús, tú abres la puerta a las promesas y a la verdad del Señor a tu vida. Abrazarse al Señor Jesús significa contar con Él.
Abrazarse a Jesús significa hablar con Él. Abrazarse a Jesús, ¿sabe qué significa? No solo saber que Jesús puede, porque el Señor Jesús es todopoderoso, sino saber que además que puede, quiere bendecirme. Porque muchos hijos de Dios, como el leproso, le dijeron al Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Y el Señor le dijo, yo quiero. ¿Sabe qué quiere Dios? Hacerte bien. Muchos hijos de Dios están confundidos creyendo que el Señor Jesús quiere poner cargas pesadas, que el Señor Jesús le trajo una enfermedad y una prueba para que usted sea afinado, para que sea moldeado. Le quiero decir que no. ¿Quién aquí, si teniendo hijos, va y le pone un virus a su hijo para que se enferme? Ninguno. Entonces, ¿por qué pensamos que el Señor Jesús nos pone la enfermedad? Jamás. ¿Cómo podemos imaginar que el Señor Jesús nos atraviesa? Fueron nuestras decisiones las que nos llevaron a ese lugar. Pero aún en su amor, Él nos saca de allí, como el hijo pródigo. Cuando llegó, le dijo, así sea como un jornalero, me voy para la casa de mi papá. Dijo, yo sé que me van a castigar. Él se imaginaba, él tenía un pensamiento de un padre castigador. Me va a poner a trabajar, me va, mejor dicho, no, pero no me importa, por lo menos allá hay comida. Pero todavía no tenía una creencia correcta de su padre. Abrazarse a Jesús significa creer bien de Él, esperar lo mejor de Él. Por eso Él dice, yo soy la esperanza. ¿Saben qué es esperanza? Confiar que lo mejor está por suceder, creer que lo mejor ya va a venir, que ya está ocurriendo, que Él tiene planes de bien para ti, no planes de mal, que Él desea complacer la realización de tus sueños conforme a su voluntad. Por supuesto que Él lo desea. Que Él desea sanarte. Quien más se goza de tu sanidad es Él. Quien más se goza de proveerte es Él. Pero Él desea que tú te abraces a Él, que tengas una confiada expectativa de bien de Él. Él desea que te acerques. Él desea que tú pongas su cabeza en su hombro. Él desea que te abraces a Él, que derrames sus lágrimas en Él. Él desea consolarte. Él desea sanarte, él desea restaurar, Él desea una transformación para ti, pero es necesario abrazarnos a Jesús. A veces las personas nos es más fácil abrazarnos de otras personas, abrazarnos de un trabajo, abrazarnos de una cuenta bancaria, abrazarnos de una promesa de hombres, abrazarnos de tal vez yo lo voy a ayudar, tranquilo, yo soy su palanca, ¿no? Se nos es más fácil abrazarnos de lo que es temporal y pasajero. Pero mire, yo les quiero decir, el llamado del Señor en esta mañana es abracémonos a Jesús. Quiero que veamos ese reencuentro de José con su hermano. Acompáñenme al libro de Génesis en el capítulo 43, en el verso 29. Génesis 43 en el versículo 29. Mira lo que pasa aquí, dice, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Dios tenga misericordia de ti. ¿Sabe qué sucede cuando tú te abrazas a Jesús? ¿Sabe qué ocurre cuando tú te abrazas fuertemente a Jesús? La misericordia del Padre se extiende sobre ti. Los regalos de la cruz se materializan en tu vida. Los regalos de la cruz se hacen verdad en tu vida cuando te abrazas a Jesús. La misericordia del Padre se extiende para ti. Y el Padre no es un Padre escaso, no es un Padre limitado, no es un Padre que te da poquito a poquito, es un Padre generoso. Él es abundante y sobreabundante. Él es misericordioso, Él es fiel. ¿Sabe qué ocurre cuando te abrazas a Jesús? Cuando dependes de Jesús. ¿Sabe qué ocurre cuando tú caminas en Jesús? La misericordia de Dios se manifiesta sobre ti. Mira lo que le dice. Le dice, y Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró en su cámara y lloró allí. ¿Sabe qué ocurre cuando tú te abrazas en él? Él llora contigo.
¿Sabes qué ocurre cuando tú te abrazas en Él? Él se regocija, esas lágrimas fueron de regocijo. Cuando tú te abrazas a Jesús, Él se complace de hacerte bien. Él se complace. ¿Saben cuántas personas van a una tumba sin experimentar las bendiciones del Señor? Millones de millones. ¿Saben cuántas se van aún sin conocerlo? También muchas. Millones de millones. Y tú y yo lo tenemos, no solo para que lo disfrutemos y nos abracemos a Él, sino Él nos convierte en fuente de agua viva. Él nos convierte en una fuente que extiende su bendición para otros. No calles de Jesús. No pares de compartir de Cristo al que está a tu lado. Así te digan religioso, religiosa. Háblale de Jesús. El mundo se está muriendo en necesidades. El mundo se está muriendo en enfermedades, en crisis, en situaciones financieras, en situaciones emocionales, en enfermedades psicosomáticas. El mundo se está perdiendo sin Jesús. Y hoy el Señor nos dice, yo tengo mis brazos abiertos, y Él llora cuando tú te acercas. ¿Sabe qué pasa cuando tú te levantas, te arrodillas y dices, Señor Jesús, aquí estoy? Se derraman las lágrimas del cielo porque tú te acercas. El Señor, José no se pudo contener. José no se pudo contener y tuvo que esconderse porque tenía una emoción tan grande en su corazón. Y así mismo opera el Señor Jesús. Él se emociona con que tú dependas de Él. Él se alegra cuando tú le dices, ayúdame. ¿Sabe? Cuando tú le dices, ayúdame, ¿sabe qué? Él pone a disposición tuyo un ejército de ángeles para que te sirvan. ¿Sabes? Cuando tú le pides, le dices, Señor, intervenga, Señor, en esto, ¿sabe qué sucede? Que se mueven, los hilos del cielo se mueven a tu favor. Cuando dependes, cuando te abrazas a Él, cuando te refugias en Él, cuando descansas en Él, cuando te abrazas a Jesús. Mira lo que sucede. Quiero que vea lo que ocurre también cuando ocurre este encuentro. Vamos a Génesis 45, 22. Pero mire, terminemos de leer en este pasaje para que terminemos de ver en el versículo 31. Dice, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Mira lo que hace el Señor. Cuando tú te acercas, trae pan a tu vida. Sacia tu hambre, pone el pan en la mesa. Provee, sacia de bien tu vida. Dice, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios con los que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín, escucha acá, era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Era 5 veces mayor. Hay una porción sobreabundante para ti. Hay una porción mayor para ti. Tú y yo somos esa generación de Benjamín. Somos esa generación de la que el libro de Hebreos habla, donde dice, y empieza a hablar de los hombres de fe, y Abraham, y Sara, y Enoc, y Jacob. Bueno, y empieza a hablar de los hombres de la fe en el libro de Hebreos. Y al final dice, pero ellos lo vieron de lejos. Y tú y yo, porque ellos no vieron a Jesús. Porque nosotros vinimos después de la cruz. Tú y yo nacimos después del acto de amor más grande. Tú y yo nacimos después de la obra de la cruz. Tú y yo somos esa generación de Benjamín que disfrutamos de la gracia y del favor del Señor sin haber hecho nada. Tú y yo somos una generación 5 veces bendecida. Somos una generación multiplicada. Pero cuando se materializa, cuando se hace verdad la bendición 5 veces mayor a tu vida, ¿sabe cuándo? Cuando te abrazas a tu hermano mayor, cuando te abrazas a él.
Benjamín, al igual que sus hermanos y su padre, estaban pasando necesidad. En Canaán estaban en necesidad. De hecho, sus hermanos fueron porque había hambre en su casa. Pero ¿en qué momento vino la bendición? Cuando te abrazaste a Jesús, cuando dependiste al 100% de Él. Y mira qué más sucede. Vamos a Génesis 45, 22. Dice, a cada uno de ellos dio mudas de vestidos y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Dios te va a saciar de bien. Dios te va a proveer, va a saciar lo que tú necesitas económicamente hablando, pero aún te dará más para que tú puedas dar a otros. Dios te va a llenar la alacena. Dios te va a saciar de la grosura del cielo cuando te abrazas a Él. Dios te va a saciar de esa paz que sobrepasa entendimiento, que a pesar de la crisis estás tranquila, estás confiada, plenamente confiado en Él. Dios te va a dar 5 veces más, porque su amor no se detiene para con sus hijos, porque su amor y sus bendiciones están listas. Ay, no, es que es en el tiempo de Dios, es que eso será por allá dentro de 10,000 años, yo no sé cuántos años. Amada, el tiempo de Dios ya sucedió en la cruz. La cruz es la marcación del tiempo. ¿Usted no ve que dicen, estábamos en el año 2022 después de Cristo? Sí, ¿sabe por qué es tan importante esa fecha? ¿Por qué el año 2022? Porque fueron 2022 años los que han ocurrido después de la obra de la cruz. El tiempo de Dios para ti ya llegó. Abrázate al Rey, abrázate a tu hermano mayor. Llora delante de Él, desgarra tu corazón en Él y prepárate para recibir la grosura del cielo. Con eso terminamos nuestro café esta mañana y le damos gracias a Dios por su palabra en este día. Y sé que Dios ha hablado a tu corazón, a tu vida, y quiero invitarlas para que en este momento quien desee voluntariamente pueda abrir su micrófono y compartirnos qué te llevas en esta mañana de café, qué te ha hablado el Señor a tu corazón. Puedes abrir tu micrófono si lo deseas hacer en este momento. Buenos días, Silvia. Gila, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy ha sido un día, de verdad, algo que escuché maravilloso sobre usted. Siempre ha dicho que usted es un instrumento de Dios. Y hoy abrazo a Dios, abrazo a Jesús con toda mi fuerza y siento este amor tan grande y una paz. Eso es lo que sentí mientras que usted decía. Yo abrí mis manos y le dije a Dios, te abrazo, lo abracé duro. Y sentí algo hermoso, Silvia, de verdad que se lo quiero decir aquí ante todas. Sentí una paz, es la paz que necesitaba. Entonces, hoy me llevo este abrazo de Jesús y se los voy a transmitir a mis hijos. Hay uno de mis hijos que está pasando algo muy fuerte, pero justamente dice que Dios es el único que lo ha salvado, que ha llegado a conocer a Dios. Entonces, es tan importante nosotros abrazar a Jesús, enseñar a otras personas que abracen a Jesús para que conozcan de Él, para que vean que hay vida con Jesús. Eso es lo que yo le puedo decir en este momento y muchísimas gracias. Dios la bendiga a todas. Qué hermoso, Gila. El Señor en este momento toma el control. En este momento el Señor toma el control en medio de tu necesidad. ¿Alguien se le abrió el micrófono? Espérame un segundito. El Señor suple tu necesidad y entiende que en Él está... Ay, alguien se le está abriendo el micrófono, perdón. Ya lo pudimos solucionar. El Señor está en control, Gila. El Señor suple todas nuestras necesidades. Descansa en Él. Descansa y reposa en Él. Abrázate a Él. Él sabe cómo resolver ese asunto, los asuntos que humanamente son difíciles e imposibles. Él los puede resolver. Así que gloria a Dios por este tiempo y gloria a Dios por esa paz sobrenatural que pasa todo entendimiento. Amén. Un abracito, Gila. Dios te bendiga. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café?
todas al tiempo no, Dios mío, de a una, por favor. Silvia, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién habla? Patricia Rodríguez. Patricia, qué gusto. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Dios, tú sabes lo que significa para mí escucharte, estar en tus reuniones, que siempre que Papito Dios me permite, siempre me conecto. Y de verdad, hoy quiero dar infinitamente gracias, gracias, gracias por el orden divino que Papito Dios colocó en mi vida. Y feliz que haya sido tú la que haya heredado, sí, que haya heredado. Me alegra escuchar a todas cada mañana y me alegra infinitamente escuchar la palabra de Dios hoy. Al igual que Gila, sentí una paz inmensa, inmensa. Y Dios me habla por intermedio tuyo todos los días lo que es realmente el significado del abrazo. Lo que hace realmente un abrazo. Cuando uno abraza a Papito Dios y abraza a los seres queridos que están a nuestro alrededor, realmente es increíble cómo se acercan nuestros corazones. Y eso nos permite dar amor, nos da paz, desarma todo, 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 todo. Yo cuando a veces tengo dificultades o paso por momentos que no me gustan y que no estoy de acuerdo con mi pareja, cuando él me abraza, me desarma. O sea, me desarma mi enojo, desarma mi rabia. Yo, uy, ¿por qué me abrazó? Y hoy es eso, es el abrazo de Dios y es lo que yo siento cada que abrazo y me abrazo. De verdad, infinitamente gracias, Silvia. Gracias a Papito Dios. Y bueno, siempre recordándolas con mucho cariño. Pati, qué alegría que estés aquí conectada, qué alegría, claro que sí. Tú y todo tu equipo han sido una herencia del Señor en nuestro negocio de Mary Kay, una gran bendición a mi vida. Y bueno, no, gloria al Señor por estos tiempos en su palabra y el abrazo del Señor es tan importante, tan reconfortante, que aún las más difíciles pruebas nos permite levantarnos. ¿Por qué? Porque su amor nos da vigor, su amor nos da esperanza, su amor nos da fuerza, empuje. El Señor nos saca del hoyo más profundo y nos levanta para su bendición y su gloria, para que testifiquemos de Él. Así que gloria a Dios por este tiempo. Pati, un abrazo gigante desde la distancia. Dios te bendiga. Muy bien, ¿alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? Hola, buenos días. Hola, Consu, buenos días. No, pues muy emocionada de escuchar estas dos mujeres que acaban de hablar. Pues obviamente el significado que tienen en mi vida y me encanta que estemos todas tocaditas por el Señor, porque siempre, Pati nos lo decía, esto no son casualidades, esto son cosas de Dios y estamos aquí es por eso, por algo. Y realmente sí, así es, así es. Y usted sabe, Silvia, que yo saco siempre el tiempo para escuchar los cafés porque siente uno ahí que de verdad Dios le está hablando, siente uno que va trazándole el camino y uno pues afortunadamente pues se está dejando tocar, se está dejando guiar y la idea es que lleguemos a donde Él nos quiere ver. Entonces, bueno, muchas gracias por eso. Muy contenta de escuchar a mi Pati, muy contenta de escuchar a Gila, de todo lo que sentimos, de todo lo que hemos experimentado en estos cafés que de verdad son cosas
divinas. Dios hace que lo sintamos, que está ahí con nosotras, y eso es realmente hermoso. Entonces, las quiero muchísimo, Patti, Gila, Silvia, y bueno, y seguir en este camino que de verdad es muy lindo. Un abracito para todas. Gracias, Consu. Así es, los propósitos de Dios son preciosos. Y creo que lo más lindo es que nos hemos acercado al Señor, hemos recibido de Él y Dios nos está preparando para dar de Él a otros. Así que gloria al Señor. Un abrazo gigante, mi bella Consu. ¿Alguien más nos comparte qué se lleva en esta mañana de café? ¿Nadie más? Bueno, si nadie más, no se preocupen. Vamos hoy a abrazarnos al Señor, vamos a volver al Señor. Le invito a que pase un tiempo hoy abrazada a sus pies. Le invito a que hoy aparte un tiempo de su día para que descanse en Él, para que se abrace en Él, para que reciba su consuelo. Y a partir de hoy, lo que pasó ayer ya quedó sano y cubierto en la cruz, y lo que el Señor tiene en adelante para ti es demasiado grande y poderoso. Que el Señor te bendiga en este día, en esta semana, rica y abundantemente. Me encantó verles, saludarles. No sé si hay alguien más para despedirnos o nos vamos. Bueno, si nadie más, un beso y un abrazo para todas y todos. Que el Señor les bendiga. Una semana en victoria delante del Señor Jesús. Que Dios les bendiga rica, rica y abundantemente. Chao, chao. Gracias, chao. Chao, Carito. Un abrazo, un abracito para todos. Dios les bendiga. Chao, chao. Amén, bendiciones, gracias. Un abracito, bendiciones.